Lo primero es que os voy a comentar un poco cómo va a ser el programa de la sesión que vamos a tener hoy. El primer tema es explicaros por qué estamos aquí, ¿vale? Porque hay una historia detrás que nos parece importante contarla y cómo hemos conocido a Santiago y bueno, creo que tiene un poco de sentido que sepáis por qué hemos organizado esta reunión. Segundo, presentaremos a Santiago Lanús y hablaremos de él. Después Santiago ha traído un vídeo, para la gente que conocéis Garabandal os sonará familiar y para los que no conozcáis pues va a ser una manera de hacer una entrada o por lo menos una presentación de lo que es Garabandal. Después Santiago comentará unas palabras y luego una de las cosas que nos parece muy interesante en este rato, en este coloquio que vamos a tener es que preguntéis y que habléis y teniendo la suerte de que está Santiago aquí, pues que bueno, que preguntéis muchas de esas cosas que a lo mejor no nos atrevemos a preguntar en este tema de Garabandal y que Santiago os va a responder con mucho cariño y la verdad es que de una manera bastante alucinante por nuestra parte, ¿vale? Os voy a contar un poquito por qué estamos aquí, ¿vale? Miguel Ángel y su mujer Marta y mi mujer Maripaz y yo hemos conocido Garabandal hace un mes y medio, ¿vale? No os penséis que somos ningunos expertos en Garabandal, pero la verdad es que nos ha hecho mella. Entonces, todo surge de un viaje que Marta, la mujer de Miguel Ángel, nos comenta para hacer a Garabandal, a los dos maridos, para ir allí. Y lo primero que pensamos es, bueno, está Garabandal, cerca de Santander, qué bien, a qué restaurante vamos, qué comemos. Y entonces, pues sin preguntar, Miguel Ángel y yo pues, nos fiamos de nuestras mujeres y casi sin preguntar nada de qué era Garabandal, ¿no? Nos vamos un sábado por la mañana y durante el camino ya en Vitoria, yo iba conduciendo, Miguel Ángel iba de copiloto y las chicas iban atrás hablando. Y entonces ya les digo, oye chicas, ¿a dónde vamos? Dijo, pues sí, está muy bien que preguntéis, ¿no? Y entonces digo, pues está muy bien que nos digáis dónde vamos. Nosotros pensábamos que era pues, a un sitio, pues una iglesia, a rezar un rosario. Y entonces Marta, que es un poco la única de los 4 que había visto la película, que pusieron en los cines, nos empieza a explicar un poco lo que es pues, Garabandal, ¿no? Y entonces empezamos un poco a decir, oye, pues qué interesante, qué bonito, ¿no? Llegamos a Garabandal y además Marta nos dice, oye, mira, había contratado o había hablado con la oficina de turismo de Garabandal para que centro del peregrino, perdón, entonces pues tenemos un guía que nos iba a enseñar un poquillo y a hacer un tour por allí. Y dice, pero os voy a contar la última. Mira, está Santiago Lanús, que es una persona que conoce mucho Garabandal, tenemos la suerte, él vive en Argentina y está aquí, con lo cual vamos a poder estar con él. Joder, pues fenomenal. Y esto pues nos pareció alucinante, ¿no? Pasamos día y medio en Garabandal, luego el domingo estuvimos con las hermanas del hogar y me gustaría resumir lo que ha sido ese viaje para nosotros 4 principalmente y por eso estamos intentando un poco difundirlo y contar una experiencia que a nosotros nos ha hecho mucho bien y a nosotros nos ha marcado, ¿no? O sea, la conclusión de ese viaje para nosotros, y después de que veáis un poco el comentario, y por eso queremos compartirla con la gente que queremos o con la gente que esté dispuesta a escucharlo, es que nosotros sentimos que la Virgen había entrado en nuestra casa, pero de una manera literal. O sea, dices, oye, joder, qué fuerte, ¿no? Pues la verdad es que los 4 tuvimos esa sensación cuando llegamos a Garabandal. Yo creo que la Virgen nos organizó un fin de semana perfecto, nos arropó, nos dio la bienvenida y bueno, hay muchas emociones que son muy difíciles de explicar, ¿no? Eso que empezaste a estar muy duro. A partir de ahí, la vuelta a Pamplona fue una vuelta bastante silenciosa porque estábamos un poco en shock los 4 de todas las cosas que habíamos vivido tanto en Garabandal como con Santiago, con las hermanas, y fue una de reflexión. Después de un terremoto pues nos quedamos un poco sorprendidos y un poco estábamos muy pensativos de lo que había pasado. Nosotros los 4 además tuvimos la sensación de que la Virgen nos había pedido un encargo, que era difundir el mensaje, ¿no? Difundir su mensaje de amor, de cariño, de rezar, pero además sin ninguna pretensión, más allá de seguir aquello que nos está dictando nuestros corazones, ¿no?
y al final nuestros corazones y nuestra actitud viene insuflada por la Virgen, por lo que os decía, creemos que ha entrado en nuestra casa y cada uno tiene un proyecto de vida, las empresas tienen los planes estratégicos, y los 4, que somos muy amigos, pues hemos decidido que esto es un plan estratégico, un plan de vida, un proyecto de vida que nos hace mucha ilusión empezar a comentarlo, a difundirlo y estar relacionados con esta gente y con este proyecto, que al final es un proyecto que en el fondo creemos que hace más feliz, nos hace estar más cercanos a la Virgen, a través de ella con el Señor, y bueno, pues nos ha marcado muchísimo, ¿no? Yo ya no voy a dar más preámbulos, creo que era importante explicaros que no somos, en este caso Miguel Ángel y yo, ningunos expertos de Garabandal. Estoy seguro que hay gente aquí que lleva muchísimos más años y que sabe más, pero nos parecía un poco importante explicar este marcaje, ¿no? Que ha sido como un marcaje a fuego en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a pasar a presentar a Santiago y que sepáis quién es. Perdón. Gracias, Pablo. Yo tengo que leer porque no tengo el don de la palabra como tiene Pablo, entonces voy a leeros un poco para presentaros a Santiago, ¿no? Santiago Lanús nació en Buenos Aires, no sé si lo vais a notar dentro de unos minutos. Hace algunos años, solamente algunos, donde reside actualmente, y aunque mucha gente pueda pensar que es religioso, por su implicación en Garabandal, Santiago es un profesional de la informática, que es a lo que se dedica y hace de ello su modo de vida, ¿correcto? Siendo adolescente, conoció en circunstancias providenciales las apariciones de Garabandal, gracias a la abuela de un amigo, y desde entonces dedica su vida, sobre todo, a difundir estas apariciones. Ha dado numerosas conferencias en distintas ciudades de Argentina, Brasil, España, Portugal, etc. Es autor de 2 portales en Internet, uno que se llama virgendegarabandal.com y el segundo pueblodemaria.com, donde se pueden encontrar artículos, información y sobre todo testimonios en audio y vídeo de los testigos oculares de las apariciones de Garabandal y otras apariciones de la Virgen. Es también locutor y productor del programa de radio Pueblo de María, donde muchos testigos de Garabandal han sido entrevistados e invitados a su programa. El 13 de mayo de 2013 presentó en Madrid su libro Madre de Dios y Madre Nuestra, que creo que es alguno de los que tenemos por aquí, ¿no? Con 3 padrinos de excepción: Javier Paredes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá y autor del prólogo; Juan Manuel de Prada, escritor colaborador del diario ABC y ganador del Premio Planeta; la madre María Nieves García, concepcionista misionera de la enseñanza, que además fue tutora de una de las videntes, si no recuerdo mal, ¿no? Conchita. Este libro explica con mucha sencillez y a la vez con hondura religiosa las 3 apariciones de la Virgen en el siglo XX: Fátima, Ámsterdam y Garabandal. Decir también que Santiago donó los derechos del libro sin compensación alguna, ya que su misión y objetivo es la divulgación del mensaje de la Virgen y en especial el de Garabandal en el mundo. Lo podéis encontrar, el que quiera buscar este libro, por internet, en la editorial San Román. Como he dicho, no se lleva un duro Santiago, sino va todo a difundir el mensaje de Garabandal. Hay que imaginarse si le fue difícil a la Virgen encontrar apóstoles en España, que se tuvo que ir ni más lejos, ni más ni menos que a Argentina para buscar a alguien que difundiera su mensaje. Entonces, Santiago, muchas gracias por estar aquí, por haber venido y por hacer lo que haces. En tus manos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por la presentación, demasiado importante esa presentación. y a ti no te vas a salvar. Porque cuando llegó a Garabandal y empezamos la caminata, lo vi muy duro, digo, y yo no lo conocía, pero así nomás le digo, oye, qué duro que estás. Y después terminó llorando. Y no porque yo le di, sino por la Virgen. La verdad que fue, recién estábamos comentando contigo, ¿no? O sea, estos lugares marianos, ¿no? Qué especiales que son. Realmente la Virgen está formando algo especial ahí, está tejiendo muchas redes, lo que es también la amistad en la hermandad en María, ¿no? Que hoy hace 15 días fue. Y hoy estamos como si nos conociéramos de hace mucho tiempo, ¿no? Y siento el cariño de ellos y me siento... Y esto me ha pasado
en toda mi vida, con personas que he conocido en Garabandal y en otros santuarios marianos también, en Argentina, por ejemplo. Entonces la Virgen tiene algo que en realidad es algo que viene, lo está tejiendo, es una red que está tejiendo ahora, que como empezó la aparición de Garabandal, cuando las niñas vieron a la Virgen y ya adoctrinadas por el párroco Marichalar del momento, cuando vean a la Virgen, pregúntanle ¿a qué ha venido? Entonces, madre, ¿a qué ha venido? Entonces, lo primero que le preguntaron, he venido a acercar a todos al corazón de mi hijo. Eso, a todos. Católicos, no católicos, ateos, pecadores, recontrapecadores, a papa, obispos, todos. Acercarlos o acercarlos más al corazón de mi hijo. Y lo que está formando la Virgen en sus distintas apariciones, sin lugar a duda, es justamente eso. Está creando, por así decirlo, una nueva familia. Esta familia que Jesús nos regaló con su iglesia, pero está formando la Virgen una iglesia, la misma iglesia, pero es una forma de decir nueva, porque no es una nueva iglesia, pero sí una iglesia muy especial, una iglesia donde reine los dos sagrados corazones. Esto es lo que está formando la Virgen. Podemos traducirlo también en otras palabras, en una gran profecía que tuvimos en Fátima, que es el triunfo del corazón inmaculado. Podemos traducirlo de muchas maneras. Vamos a ir desarrollando un poquito específicamente lo que es la aparición de Garabandal para tratar de entender qué es lo que se propone Dios a través de otra vez la enviada como una gran misionera, una gran capitana que se alza cada vez más, sobre todo en este fin de tiempos, la mujer vestida de sol, elegida por Dios, que está en el Apocalipsis, que es nuestra Madre Santísima. Ella viene a prepararnos para la segunda venida de Cristo, viene a prepararnos, a purificarnos, pero viene a decirnos que Dios va a tratar de enternecer al mundo para que el mundo conozca muy palpable el amor de Dios. Y a través de ese amor que va a mostrar Dios de una forma muy especial, a través de ese amor, todos podamos vivir una vida, como la mostró en Garabandal, cotidiana, ordinaria, pero de cara a Dios, que es justamente lo que el mundo se está olvidando. Y no solo el mundo, sino también, por ejemplo, yo me animo a decirlo, España, porque España, o sea, Argentina, gracias, la madre patria, pero la madre patria también católica, para nosotros. Siempre pongo un ejemplo, y es que en Argentina, cuando yo estuve en el seminario 3 años en el año 80, 81, 82 y 83, y me acuerdo que se decía que en cada diócesis de Argentina había no menos de 5 o 6 sacerdotes españoles. Y hoy es al revés, ¿no? Vienen de allí para acá, porque es poco tiempo lo que pasó, no pasó tanto tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero ¿qué es lo que viene? Porque hay promesas, por ejemplo, en Valladolid, con el Padre Hoyos, hay una promesa que otra vez reinará los Sagrados Corazones, el corazón de Jesús aquí en España, y volverá España a ser otra vez la capitana católica. Esto que para algunos, porque lo he hablado, no es palabra mía, parece que es imposible por cómo están las cosas ahora, pues va a ser posible, Dios lo va a hacer, pero se van a dar algunas condiciones para eso. Eso lean o vean un poco lo del Padre Hoyos y ahí se van a dar cuenta. Pero España va a volver a ser otra vez la capitana católica. Bueno, a ver, en Argentina, y el otro día estaba hablando con mexicanos y también ellos, que eran tan católicos,
que lo son de base, digamos, y en Argentina también, un país muy mariano, y sin embargo ahora se está por aprobar la ley del aborto en un país como Argentina, mariano, ¿no es cierto? Pero justamente Garabandal viene para cortar todo eso. Garabandal viene para que el mundo conozca el amor de Dios. Garabandal viene para cambiar el rumbo de las cosas como están yendo en la iglesia y en el mundo. Por lo tanto, espero poder darles a ustedes un mensaje de esperanza, que es el mensaje de Garabandal. Un mensaje de mucha esperanza, un mensaje de amor de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que hablan de Garabandal de una forma muy trágica, ¿no es cierto? Seguramente lo habrán visto a veces en las redes sociales o por internet. Hay personas incluso hasta que dan conferencias, pero claro, solo se ocupan de la parte, digamos, que va a venir un cometa, que el eje de la Tierra no sé cuántas cosas, pero Garabandal es otra cosa. Garabandal es el anuncio de la intervención divina para que cambie todo de cómo está el rumbo en el mundo. Así que bueno, esa es la idea principal. Dios va a mostrar el amor. A ver, las mujeres mandan aquí. No entendí eso, que la corte. Sí, ya la corto porque vamos a ver eso. Es un concepto. Sí, yo voy a mandar al frente, si me se hacen. Sí. Pero, digamos, el mensaje es ese. Dios va a intervenir y va a mostrar su amor fuertemente, va a enternecer al mundo de tal manera que solo tendrá sed aquel que no quiera vivir del amor de Dios. Ahora lo que vamos a ver es una película de 20 minutos hecha por el Hogar de la Madre, que es una congregación religiosa que está creciendo, es una iglesia viva, llena de vocaciones, y cada vez más. Se llaman siervos y siervas del Hogar de la Madre, más una familia de matrimonios laicos que está creciendo. Es increíble. Y tiene una espiritualidad que es la espiritualidad de María, la que mostró en Garabandal, una espiritualidad muy de Garabandal. Entonces hay una frase evangélica, ¿no es cierto?, que para mí es una forma, lo digo yo, que resume todo el espíritu ignaciano, ¿no?, que es: por sus frutos los conoceréis. Así que mientras seminarios se están vaciando, ellos están pero rebalsando de vocaciones. Por sus frutos los conoceréis. Y están mamando el amor de María, están mamando las enseñanzas de María a través de las apariciones. Especialmente esto con las apariciones de Garabandal. Esa película está hecha por ellos. Les pido que se concentren mucho, son 20 minutos, es una película que es muy rápida, está todo muy condensado, pero está muy bien hecha. Así que hay que estar muy concentrados para verla y después seguimos hablando. Nos encontramos ante la más hermosa historia acontecida desde los tiempos en que Jesús y María habitaban entre los hombres aquí en la tierra. ¿Dónde está y qué es Garabandal? Garabandal es una aldea aislada de unas 300 personas en las montañas del Cantábrico, en el noroeste de España. Es un lugar de sobrenatural serenidad y belleza. El 18 de junio de 1961, 4 niñas, Conchita González, Jacinta González y Mariloli Mazón, de 12 años, junto con Maricruz González, de 11, jugaban en las cercanías de la aldea cuando oyeron un sonido como de trueno. Asustadas, levantaron las cabezas para ver de dónde venía el ruido. De repente vieron delante de ellas la hermosa figura de un ángel resplandeciente. Tras unos breves instantes, y sin haber pronunciado palabra, desapareció.
Durante los días siguientes se repitieron las visitas del ángel, que en silencio las miraba y sonreía. Los habitantes de Garabandal comenzaron a reunirse con las niñas al caer la tarde para rezar el rosario a la espera de la aparición. Finalmente, el 1 de julio de 1961, el ángel habló a las niñas y les dijo: ¿sabéis por qué he venido? Debo anunciaros que la Virgen Santísima se os aparecerá mañana, como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Llenas de alegría, las 4 niñas a la vez exclamaron: ¡que venga pronto! El 2 de julio, fiesta de la Visitación en aquel entonces, hacia las 6 de la tarde, las muchachas estaban en la calleja cuando la Virgen se apareció con el niño Jesús y 2 ángeles. A uno de los ángeles le reconocieron como el que se les había estado apareciendo, que después fue identificado como San Miguel Arcángel, y el otro parecía idéntico. Había más arriba y a la derecha un ojo que las muchachas llamaron el Ojo de Dios. Sin miedo alguno, las niñas comenzaron a hablar con la Virgen. Hablaban sobre sus familias y el trabajo que hacían en casa o en los campos, y la Virgen sonreía. Conchita dijo que era como si su madre hubiera estado ausente durante un viaje y acabara de volver. Rezaron el rosario con la Virgen y ella les enseñaba a rezarlo bien. Cuando la Virgen dijo que se tenía que marchar, las pequeñas le insistían para que no se fuera. Ella, para consolarlas, las prometió volver al día siguiente. Y volvería aún no solo el día siguiente, sino en centenares de encuentros, en ocasiones varias veces a lo largo del día y de la noche. Las niñas sabían perfectamente cuándo iban a tener aparición, gracias a lo que ellas mismas denominaban las llamadas. Recibían 3 llamadas, que eran como una alegría creciente que precedía y anunciaba la aparición. A la 3ª llamada, la alegría era tan grande que salían corriendo de donde estuvieran hacia el lugar de la aparición, a donde llegaban casi simultáneamente y donde caían repentinamente de rodillas y en trance estático. En agosto de 1961 comenzaron las marchas extáticas. Las niñas comenzaron a caminar en éxtasis hacia adelante y hacia atrás a través de la aldea, con sus ojos fijos todo el tiempo en lo alto. Al comienzo de las apariciones, para hacer reír al niño Jesús que nuestra Madre del Cielo a veces traía en brazos, las niñas le ofrecían pequeñas piedras. El niño no tomaba las piedras, pero nuestra Madre sí. Las besaba y encargaba a las niñas que las dieran a determinadas personas después del éxtasis. Al ver esto, los espectadores comenzaron a dar a las niñas numerosos objetos religiosos para que fueran besados por la Virgen, o los colocaban en una mesa puesta a un lado para este propósito en los hogares de las niñas cuando ellas no estaban presentes. No había manera de que ellas supieran a quién pertenecía cada artículo. Aún así, en éxtasis, la cabeza siempre alzada con los ojos fijos en el cielo, guiadas solo por su visión, nunca se equivocaban en las miles de veces que devolvieron rosarios, medallas, anillos de boda u otros artículos religiosos a sus legítimos dueños. Entre los objetos apareció un día una polvera. Las mismas niñas se extrañaron al ver este objeto profano presentado para ser besado por la Virgen y se resistían a ello, pero cuando la Virgen llegó, lo primero que pidió para besar fue la polvera, diciendo que era algo de su hijo. Al terminar el éxtasis, la dueña de la polvera desveló que durante la Guerra Civil Española aquella polvera había servido para llevar la Eucaristía a escondidas a personas encarceladas y a punto de ser ejecutadas. Durante los éxtasis, nuestras pequeñas protagonistas llevaban siempre un crucifijo que ofrecían a las personas presentes para que lo veneraran. Por orden de la Virgen, solían extender el crucifijo a quien ella les indicaba. Después de un éxtasis, Conchita se enteró de que todos aquellos a los que había dado a besar el crucifijo eran sacerdotes vestidos de civil.
Fueron numerosas las ocasiones en que las niñas en éxtasis reconocieron a los sacerdotes y religiosos de paisano, sin tener ninguna otra señal para saberlo que lo que les dijera su visión. Poco a poco, a medida que la noticia fue corriendo de boca en boca, comenzaron a llegar visitantes venidos de fuera del pueblo, de fuera incluso de España, hasta el punto de que pronto llegarán a juntarse de 500 a 3.000 personas por día, que se unirán al rezo de los vecinos de Garabandal en espera de la aparición. Pronto, al lado de las niñas en éxtasis, se vio aparecer a muchos sacerdotes y médicos decididos a probar la verdad o no de las apariciones. Entre los primeros llegaron a este rincón de la montaña teólogos de prestigio, profesores, sacerdotes diocesanos y religiosos en ocasiones con importantes cargos dentro de la Iglesia. Realizaron sus indagaciones a nivel teológico y doctrinal y examinaron la vida de las niñas. Pudieron comprobar que eran niñas perfectamente sanas y equilibradas, sin ansia de espectacularidad, aun cuando no dejaran de tener cosas de niñas cuando estaban fuera del éxtasis, lo cual las hacía más normales aún si cabe. Comprobaron que en todo el tiempo que duraron las apariciones, las niñas no desatendieron sus obligaciones escolares, ni la ayuda en casa o las labores del campo, y eso aunque la aparición las hubiera mantenido en vela hasta altas horas de la madrugada, sufriendo muchas veces las inclemencias del tiempo, la lluvia, el frío o la nieve. La misma Virgen las repetía a menudo que fueran obedientes a sus padres. También las animaba a hacer sacrificios, en concreto por los sacerdotes, para que sean santos, y por los que dudan, para que sigan siendo sacerdotes. Las enseñó a tener horror al pecado, ayudándolas a formar su conciencia respondiendo a las 1000 preguntas que le ponían las niñas. Las niñas afirmaron que después de ver a la Virgen tenían más ganas de amar a Jesús y a María y de hablar a todos del Señor y de su Madre Santísima. Llama siempre la atención ese trato sencillo y confiado que las niñas tenían con su Madre del Cielo, que hasta juega con ellas en ocasiones y que con frecuencia las despide con un beso. Los médicos, por su parte, comprobaron asombrados los extraños fenómenos físicos que acompañan a los éxtasis. Durante estos, la insensibilidad al dolor es total, aun cuando se les pinche con agujas o incluso se les queme con cigarrillos. Sus cuerpos adquirían un peso extraordinario que hacía imposible levantarlas y ni siquiera obligarlas a hacer el más mínimo movimiento de sus miembros. Sus ojos abiertos contemplando la aparición eran bombardeados con la luz de focos potentes y de flashes sin que la expresión de sus rostros fuera perturbada. Corrían hacia el lugar de su visión llegando antes que nadie, incluso de jóvenes fuertes y entrenados, y llegaban sin señales del esfuerzo físico realizado, mientras que los demás lo hacían ahogados y sudorosos. Caían de rodillas estrepitosamente sobre las rocas sin hacerse ningún daño. Caminaban en éxtasis hacia adelante y hacia atrás por las callejuelas mal empedradas de la aldea, o incluso campo a través, con la cabeza totalmente alzada, sus ojos fijos en lo alto todo el tiempo, sin ver por dónde iban y sin caerse ni tropezar nunca. Nada de esto tiene una explicación natural. Entre los muchos sacerdotes que subieron a Garabandal para estudiar los hechos estaba el padre Luis María Andreu, jesuita, que subió a Garabandal junto con su hermano, el también jesuita padre Ramón Andreu, movidos ambos más por la curiosidad que por la esperanza de encontrar cosas serias. Lo que vieron les convenció bien pronto de la verdad de lo que cuentan las niñas. El 8 de agosto de 1961, el padre Luis María Andreu hizo una segunda visita a Garabandal. Al entrar las niñas en éxtasis, se colocó cerca de ellas para observarlas con detenimiento. De repente, los que estaban con él pudieron ver cómo una indescriptible emoción invadía al padre. Su rostro cambió de aspecto y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. De repente gritó: «¡Milagro, milagro, milagro, milagro!». En el coche que le llevaba de regreso a su residencia esa misma noche, sus compañeros de viaje
se quedaron impresionados por la alegría que desbordaba el padre y la seguridad con la que hablaba de los hechos de Garabandal. Repetía emocionado: «Qué contento estoy, qué regalo me ha hecho la Virgen, vaya suerte tener una madre así en el cielo. Yo no puedo tener la menor duda sobre la verdad de las visiones. Hoy es el día más feliz de mi vida». Después de esta última frase quedó en silencio. «Padre, ¿le pasa algo?». El padre Luis María Andreu había muerto. Era un hombre todavía joven al que no se le conocía ninguna enfermedad. La Virgen dijo a las niñas que el día 8 de agosto el padre Luis María Andreu no solo la había visto a ella, sino que había tenido también una visión del gran milagro que vendría. ¿De qué milagro estaba hablando la Virgen? En octubre de 1961, la Virgen le comunicó a Conchita el gran milagro. Más tarde, también lo comunicó a las otras tres. Conchita dice que será un jueves a las 8:30 de la tarde y durará un cuarto de hora, pero una señal quedará visible en los pinos hasta el final de los tiempos. Coincidirá con un gran evento eclesial. Sanará a los enfermos que estén allí. Los pecadores se convertirán y los incrédulos creerán. Conchita sabe la fecha del milagro y lo anunciará con 8 días de anticipación. Antes del gran milagro habrá un aviso sobrenatural que vendrá directamente de Dios para prepararnos. El aviso se verá en el cielo en todo el mundo y será sentido por todos, cualquiera que sea su condición y conocimiento de Dios, exactamente al mismo tiempo. Será una experiencia terrible, pero para el bien de nuestras almas, porque veremos en el interior de nosotros mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hemos hecho. Dios desea nuestra salvación. Entonces el aviso no tiene como finalidad el temor, sino que nos acerquemos más a Él y tengamos más fe. Si después del milagro el mundo no cambia, vendrá un castigo, dice Conchita. El castigo, si no cambiamos, será horrible. Nosotras, Loli, Jacinta y yo, lo hemos visto, pero yo no puedo decir en qué consiste, porque no tengo permiso de la Virgen. Un día sin duda importante en la historia de las apariciones de Nuestra Señora en Garabandal fue el 18 de octubre de 1961, fecha en que la Virgen dio permiso a las niñas para comunicar a todos su primer mensaje. La fuerte lluvia que no cesó en todo el día no desanimó a los miles de personas que ese día llegaron hasta Garabandal. Al caer la tarde, en los pinos, las niñas leyeron el texto del mensaje. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Con sencillez de madre, María Santísima daba a sus hijos las indicaciones que éstos necesitaban oír para bien de sus almas. Si no tomamos el camino de la cruz, si la Eucaristía no es el centro de nuestras vidas y de cada uno de nuestros días, si no somos buenos, si no nos convertimos, el Señor no tendrá más remedio que intervenir para que comprendamos la importancia de lo que está en juego, nuestra salvación. Tras la comunicación de este primer mensaje, las niñas pedían con frecuencia a la Virgen que hiciese un milagro para que la gente creyese en las apariciones. Cuando en el pueblo no iba a haber misa, para que las niñas no quedaran sin comulgar, el mismo San Miguel venía para darles la comunión. Un día, San Miguel comunicó a Conchita que en una de esas ocasiones en que él traía la comunión, la forma se haría visible en su lengua. A Conchita no le pareció un gran milagro, porque ella pensaba que la forma era siempre visible a los presentes. Cuando llegó el día, que había sido anunciado por Conchita 15 días antes, había cientos de personas en el pueblo. En la noche del 18 al 19 de julio de 1962, a la 1:30 de la mañana, ocurrió el milagro. Un milagro precisamente eucarístico. Parece lo justo, dado que ayudarnos a profundizar en el amor y veneración por la Eucaristía parece una de las claves de lo que la Virgen vino a hacer a Garabandal.
Uno de los presentes pudo grabar algunos instantes en vídeo, donde se ve la forma blanca aparecer en la boca de Conchita. Durante los primeros años, las manifestaciones del cielo se multiplicaban sin parar. A partir de 1963, las niñas ya no tuvieron tantas apariciones como al principio, y a veces el cielo se comunicaba con ellas a través de locuciones interiores que ellas sentían pronunciar en su alma por la Virgen y en alguna ocasión por el mismo Señor. A pesar de eso, las peregrinaciones seguían fluyendo hacia Garabandal con un aumento notable en el número de peregrinos procedentes del extranjero. Al apartado pueblo de la montaña llegaban auténticas personalidades del mundo eclesial, periodistas de importantes medios, diplomáticos, empresarios, escritores. Se dan casos de conversiones notables y curaciones de índole no solo física, sino también espiritual. En Garabandal, la Virgen parece especializada en sanar los corazones y las almas. El segundo mensaje de la Virgen llegó pocos meses antes del fin de las apariciones, el 18 de junio de 1965. Es San Miguel el encargado de comunicar el mensaje a Conchita de parte de la Virgen. Las lágrimas ruedan por el rostro de la muchacha a medida que él va hablando. Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. El mensaje, breve en palabras, era verdaderamente largo en contenido y no hacía sino describir la dolorosa situación que estaba viviendo la Iglesia Católica a punto de concluir el Concilio Vaticano II. Pocos meses después de la comunicación de este segundo mensaje, Pablo VI publicaría la encíclica Mysterium Fidei, en la que el pontífice expresaría precisamente su grave preocupación por la confusión doctrinal respecto al mayor tesoro que la Iglesia posee, la Eucaristía. Pero el 18 de junio de 1965, Conchita no podía conocer lo que estaba sucediendo, porque la crisis de doctrina y culto que comenzaba a estallar en el seno de la Iglesia apenas había llegado a España, y menos a esa aldea perdida en la montaña. De igual manera, la gran crisis sacerdotal todavía no se podía ni imaginar, y sin embargo, pronto se convertiría en motivo de nuevo y profundo sufrimiento para el sucesor de Pedro y para toda la Iglesia. El 13 de noviembre de 1965 fue para Conchita un día de alegría y tristeza mezcladas. Subió sola a los pinos. Bajo la lluvia, María Santísima se le apareció de nuevo a la joven. Venía con el niño, muy sonriente, pero esta vez sería la última. La Virgen, dirigiéndose a Conchita, dijo: «Háblame, Conchita, háblame de mis hijos, a todos los llevo debajo de mi manto. Os quiero mucho y deseo vuestra salvación. Pon de tu parte todo lo que puedas y nosotros te ayudaremos. Esta será la última vez que me verás aquí, pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Conchita, debes visitar más a mi hijo en el sagrario. ¿Por qué te dejas llevar de la pereza para no visitarle? Él os está esperando día y noche». Conchita dijo a la Virgen: «Qué feliz soy cuando os veo. ¿Por qué no me llevas ahora contigo?». Ella le contestó: «Acuérdate de lo que te dije el día de tu santo.
Cuando te presentes delante de Dios, tienes que mostrarle tus manos, llenas de obras hechas por ti a favor de tus hermanos y para gloria de Dios. En este momento tienes las manos vacías. Así terminaron las manifestaciones visibles de Nuestra Señora en Garabandal. Los momentos felices que las niñas habían pasado con su Madre Celestial habían terminado, pero sentían aún su presencia y los efectos dejados en su alma. Conchita dijo que las apariciones me dejaron el alma llena de paz y alegría y de un gran deseo de vencer mis defectos y de amar al Señor y a su Madre Santísima con todas mis fuerzas. Son los mismos efectos que nuestra Madre del Cielo quiere dejar en las almas de todos sus hijos. La certeza de tener una Madre muy cercana que vela por nosotros, el deseo de conversión que nace en el alma que medita la pasión, el amor y la veneración por el tesoro más precioso que posee la Iglesia, la Eucaristía. María Santísima estará siempre con todos sus hijos. Lo que prometió a Conchita en esa última aparición nos lo promete a nosotros. Nosotros te ayudaremos. Yo estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Bueno, yo siempre reto a los españoles, ¿no? Porque les digo, ustedes no saben lo que tienen aquí. En su tierra es un tesoro esto. Es un Lourdes, un Fátima, y está aquí, en España, en la tierra de ustedes, y siempre es la misma madre, ¿no? En todos lados, pero digo, pensar que en Fátima se apareció 6 o 7 veces, y acá se apareció más de 2.500 veces, más de 2.500 veces durante 4 años. Yo lo imagino, el primer gran apóstol de Garabandal, que para mí no es el gran apóstol de Garabandal, sino el Padre Pío, porque fue el que lo mandó y el que le dio el aval. Así que ahí rompo la tradición. Él se fue a ver al Padre Pío, fueron en peregrinación. Yo lo imagino, era americano, había tenido un accidente, se quedó ciego y sin el nervio olfativo. Y entonces, bueno, lo invitan a una peregrinación de San Giovanni Rotondo, ven al Padre Pío, y cuando el Padre Pío le da una bendición, siente el olor a rosas de su mano, de las llagas de él, y claro, él siente una paz tremenda, fue tocado ahí por el Espíritu, y luego cuando están bajando ya, yéndose de San Giovanni Rotondo, resulta que los invitan, alguien les dijo, vamos a Garabandal, que parece que hay ahí una aparición. Y claro, yo al Mangino le dio un poco de miedo porque había recibido una gracia muy grande estando con el Padre Pío, y él decía, bueno, ahora cuando llego a ver si esto de Garabandal no es de Dios y pierdo la gracia, ¿no? Entonces, estando ya de regreso, dijeron, bueno, ¿y si, por qué no le preguntamos volvemos a San Giovanni Rotondo y le preguntamos al Padre Pío a ver qué dice él? Entonces volvieron al día siguiente y tuvieron ocasión de estar cerca del Padre Pío y le preguntaron de Garabandal. Y el Padre Pío dice, claro, vayan, porque ahí, y no dijo se está apareciendo la Virgen, dijo, ahí está la Virgen, dijo. Ahí estaba, como diciendo, está viviendo la Virgen ahí. Y entonces el gran apóstol de Garabandal, mandado y dándole el aval el Padre Pío, hizo un gran apóstol, volvió a Garabandal, se hizo muy amigo de las videntes, sobre todo de Conchita, de la familia, se familiarizó enseguida, tuvo una prueba personal también, y era un hombre de mucho dinero. Cuando volvió a Estados Unidos se dedicó a difundir las apariciones de Garabandal. Yo en la década de 80, yo ya sabía, al final del 79 yo ya sabía de Garabandal, y en la década del 80, no me acuerdo qué año, pero al principio yo le escribí a Giorgio Mangino a ver si me podía mandar algún material para difundir. O sea, yo no tenía con quién hablar de Garabandal, en ese momento estaba de nuevo con una chica que si yo le llegaba a hablar de Garabandal me pegaba un bife. ¡Pah!
no así, pero más o menos, porque que estaba obsesionado, que estaba loco, de qué es eso, hablemos de cualquier cosa menos de eso. Y yo ya lo tenía en el corazón en ese momento, entonces claro que tenía ganas de difundirlo o algo y no había con quién, o sea, en mi familia, mis amigos, a nadie, nada, no, era cualquier cosa, aparte... Tenía alguna información, pero no era como tener que contarlo. No había un libro, no había nada. Entonces le pedí a Giorgio Mangino si me podía mandar algo y de repente me llegó una carta del correo diciendo que tenía que ir a buscar yo lo que consideré que era un paquete. Y bueno, entonces voy hasta el correo, así nomás, en tren, llego a la capital y voy a buscar lo que sería un paquete y eran 20 cajas así que me mandó, o sea que no las pude traer y las tuve 10 años, esas cajas, sin abrir prácticamente en el ropero de mi cuarto porque no había con quién compartirlo, o sea, no, o sea, no sabían. Y después de mucho tiempo, que también la Virgen me fue formando de alguna manera con esto de Garabandal, en el sentido de que, claro, tú tienes una información, pero luego tienes que procesarla, como encarnarla, y entonces, bueno, todo a su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, después de 10 años, una vez una señora me invita a un cenáculo de oración para hablar de Garabandal. Luego ahí, otra señora que estaba en el cenáculo me invita a una parroquia a dar el mensaje de Garabandal y me acuerdo que fui con un amigo ateo que me acompañó y fuimos a misa a esa parroquia. Bueno, primero era la misa y después el encuentro. Claro, yo llegué a la misa y pensé encontrar 20 personas un día de semana y había más de 300 personas y yo dije, bueno, será una misa especial, no creo que vengan todos. Aparte yo nunca había hablado en público, así que estaba, o sea, dije no son 300 personas. Y luego cuando termina la misa, el sacerdote dice, bueno, ahora pasamos todos al salón parroquial para el coloquio de Santiago Lanús, y cuando termina la misa se mandan todos para el salón. Y yo me fui con mi amigo ateo a dar vueltas a la manzana, porque estaba muy miedoso. O sea, de repente me tenía que encontrar con 300 personas. Entonces, había una persona, el párroco mismo, que presentó esto del mensaje de Garabandal y qué sé yo, que va a hablar a alguien que conoce algo de Garabandal. Y yo empecé muy tembloroso, no sabía ni lo que estaba diciendo, y de repente empecé a contar cómo fue que conocí Garabandal, y ahí me largué y estuve casi 2 horas hablando. Y a partir de ahí se empezó a difundir esto de Garabandal públicamente, pero más que nada por internet. Cuando empezó, yo me acuerdo que cuando me senté por primera vez en una máquina y con internet, que era con un módem, ¿se acuerdan al principio? Entonces Yahoo, y puse Garabandal, lo primero que puse, Enter, y entraron a salir páginas de Garabandal. Pongo y era información de Garabandal. Me gastaba la plata que me gastaba para estar en un locutorio todo el día informándome de Garabandal, impresión. Después me compré una computadora y qué sé yo, bueno, hasta que al final, en el año 98, con Windows 98, hice una página de internet ya virgendegarabandal.com y otra que es pueblodemaria.com, y a partir de ahí empecé a difundir por las redes. Y bueno, cuando te querés acordar, se hizo una difusión, otros también difundían, por supuesto, de otro lado del mundo. También Giorgio Mangino tenía una página web. Entonces, me acuerdo que había una persona, un profesor que decía que Internet, un sacerdote, que decía que Internet era una obra del demonio. Y yo le digo, no. Se ha difundido mucho, hay mucho apostolado por Internet. Que se use mal es otra cosa, ¿no es cierto? Pero realmente hay mucho apostolado por Internet y mucho se conoce Garabandal gracias a Internet. De hecho, hay un Garabandal físico, que es el lugar, ¿no es cierto? Pero también hay un Garabandal espiritual. Hay muchísima, pero muchísima gente en Argentina
que ama todo lo que pasó en Garabandal, que lo reconoce, que se nutre con todo lo de Garabandal, que le ha cambiado la vida también lo de Garabandal, y sin embargo no vino a España y no conoce Garabandal o que intentan vivir los mensajes. Ese es el verdadero Garabandal, ¿no? Que es el espiritual, el de vivir los mensajes. A mí me gustaría, puedo contar muchas cosas, vamos de a poquito, pero podríamos hacer como un coloquio, ¿no? Que ustedes me hagan algunas preguntas para ver por dónde vamos. Garabandal, ya les digo, anuncia porque Garabandal tiene 2 etapas, la que pasó y la que viene. Es una aparición que no ha terminado, viene la segunda etapa y es la etapa más gloriosa. O sea, lo que viene es, bueno, yo a veces digo humanamente, genial. O sea, lo que viene es impresionante, ni lo podemos imaginar. Solamente pensar en esto del milagro. Conchita le dice a la Virgen, Madre, ¿se convertirán muchos por el milagro? Y la Virgen le responde, el milagro viene para convertir al mundo entero. El milagro viene para convertir al mundo entero. O sea, toda la aparición, cada palabra en Garabandal de la Virgen tiene carácter universal. Desde las primeras palabras, he venido para acercar al corazón de mi hijo, a todos al corazón de mi hijo. O sea, no era ni una aparición para el pueblo, ni para el pueblo vecino, ni para España, era para todo el mundo. De hecho, hubo testigos de muchísimos países. De hecho, una vez me suena el teléfono, yo, con estas historias de apariciones que yo muchas veces encuentro personas así muy fanatizadas o que se crean cosas o algunas personas así medias locas, ¿no? Entonces me ha pasado personas, sí, yo fui testigo de Garabandal y tenían por ahí 30 años, ¿no? Y ya había pasado. Me han pasado, una vez me tocan el timbre ahí en mi casa, sí, yo estuve en Garabandal cuando las videntes, y era una persona de 30 años, me ha pasado. Entonces un día me suena el teléfono. Y entonces yo tenía en ese programa, en ese tiempo, el programa de radio en vivo, en una difusora ahí en Argentina. Y entonces había alguien que había escuchado el programa y entonces me llama a mi casa, muy emocionado, consigue el teléfono por otra persona, que ahora les voy a decir quién es. Y entonces me llama, hola, sí, Santiago, sí. Ah, mira, soy tal. Mirá, te quería contar que yo fui testigo de Garabandal. Ah, sí, estuve de novio con tu primo. Ah, ¿con mi primo? Sí. Yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Y dice, testigo de Garabandal, no conocía que un argentino había sido testigo de Garabandal. Sí, yo estuve el día del segundo mensaje, qué sé yo. Y la verdad que no es que no le creí, pero dudé muchísimo. Y después llamó a mi primo. Era mucho mayor que yo. Papá se casó a los 40 años. Y entonces me dice, sí, ella estuvo en Garabandal. Yo me acuerdo, fue mi primera novia. Decía, y sí, me acuerdo que hablaba de eso. Wow, era verdad. La llamo a la señora, la invito al programa de radio y no saben el testimonio que dio. Es impresionante. Y entonces ahí después de eso fui a la casa, me mostró las fotos, me mostró el mensaje que Conchita le había dado al día siguiente después del segundo mensaje. O sea, era un tesoro. Y hablando de tesoros, es un tesoro lo que hay aquí, lo que hay en Garabandal. Hay muchísimos españoles que este año se están dando cuenta de lo que tienen ahí, de la importancia que tiene. Hay una película que se llama Garabandal, solo Dios lo sabe. Ya la vieron 30.000 españoles, no sé si la vieron en cartelera o algo. Como no es una película taquillera, obviamente, y en el cine manda lo comercial, por ahí está en algún lugar 3-4 días nada más, a veces una semana. En Madrid, por ejemplo, iba a estar una semana nada más y estuvo más, creo que 1 o 2 meses, no me acuerdo, a sala llena, una sala, pero a sala llena. Y ya les digo, lo vieron, el reporte es de más de 30.000 españoles que ya la vieron. La película ahora se va a estrenar en Ecuador y luego van a seguir con otros países. Y yo este año siempre vengo más o menos tres veces por año a Garabandal y este año había dicho, bueno, este año no, porque no andaba bien con mi trabajo, de tanto viaje tenía que afianzar un poquito mi trabajo porque no había que comer. Y resulta que este año es el año que más vengo, o sea, 3 meses metido en Garabandal.
O sea, esas cosas, ¿no? Como esto de conocernos y todo, ¿no? Y de repente me di cuenta que la Virgen me había traído un poco por esto de la película, porque lo que menos iban a Garabandal ahora son los que más, que son los españoles que están viniendo a Garabandal. Y yo conté más de 30 sacerdotes españoles en el tiempo, casi 2 meses que estoy. 30, eso no vi nunca, nunca vi eso. Y conté 30, pero vinieron muchos más de 30. Y peregrinaciones, ya empiezan a haber peregrinaciones de españoles a Garabandal. Y empiezan a ver señores como familias que empiezan a venir a Garabandal. Y te vas dando cuenta cómo ahora la Virgen está queriendo que esta tierra de España conozca lo que tienen ahí en Garabandal. Y esto que de ustedes que están aquí. Y bueno, eso, ¿qué me querías decir? No, quería preguntar, ¿y por qué? O sea, han pasado 50 años y en España está 3 bueno, horas. a ver, ¿por qué yo, argentino, vengo a ustedes a hablar de Garabandal? O sea, es ridículo, ¿no? Miren, yo, bueno, ridículo, pero en Dios no es ridículo, ¿eh? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bueno, yo en Garabandal, digo, en Argentina no te creas que hablo de Garabandal, o sea, digamos, sí por internet, pero públicamente no, por ahí no me invitan a una parroquia o algo, no, acá sí, cuando vengo acá sí, o sea, nada, que es extraño, pero en Dios las cosas se mueven muy así, ¿no? O sea, me ha pasado estar, están en Garabandal, de repente me invitan en Valladolid a dar una charla de Garabandal en una parroquia y una persona levanta la mano y me dice, ¿usted, claro, vive en Garabandal? Le digo, no, yo no vivo en Garabandal, yo llegué anteayer a Garabandal y ahora me dice, pero ¿cómo? ¿Y usted es argentino? Sí, ¿pero qué? ¿Nos viene a hablar de Garabandal a nosotros? Le digo, sí, pero claro, digamos, de Garabandal a Valladolid serán 2 horas. 2 horas, ¿no? O sea, yo vivo a 13.000 kilómetros de acá y vengo a hablarles a ustedes de Garabandal. Yo me acuerdo cuando se hizo la presentación del libro ahí en Madrid, yo me acuerdo que en un momento estaba hablando y de repente le digo, pero ustedes no saben el tesoro que tienen ahí en Garabandal. O sea, realmente bueno, yo los reto. Pero digo, no, estoy re contento porque ahora cada vez más los españoles están conociendo Garabandal. Y bueno, ustedes saben que el Papa Pablo VI derogó una norma, no es la palabra norma, pero un canon, en la cual no se podía asistir a lugares de apariciones si no eran aprobados, o incluso escribir un libro con Neil Hofstad, y él derogó eso. Él estaba o sea, como diciendo, ahora se puede ir al lugar de aparición, aunque todavía no están aprobados, obviamente manteniendo la obediencia y el respeto, obediencia al obispo ordinario del lugar, el respeto, digamos, los sacerdotes pueden subir también, pueden celebrar misa en la parroquia, y también se puede escribir un libro sin Neil Hofstad, o sea, se puede difundir, salvo que una aparición sea condenada, por supuesto. Si es condenada, ahí ya no. Pero mientras tanto, sí. ¿Por qué dije esto? No me acuerdo. Pablo VI. Pablo VI creía mucho en Garabandal, estaba muy convencido. Él vio cosas durante el concilio, no que el concilio sea malo, no quiero decir eso, pero sí vio en las comisiones, estaba muy informado que había algunas cosas que no estaban bien, que querían ya cambiar alguna doctrina. Hay un sacerdote que yo conozco, un sacerdote del Hogar de la Madre, que hizo una tesis de cómo se trató en el concilio, en las comisiones, la virginidad de María antes, durante y después del parto. Y él tuvo acceso a la Biblioteca del Vaticano y se impresionó mucho de cómo en algunas comisiones se trataba eso. Ya había herejía, ¿no es cierto? Incluso ya no, eso después del parto o durante el parto, ya no, la virginidad de María, o sea, y muchas cosas más. El cardenal Ottaviani, que era el Ratzinger de Juan Pablo II, digamos, el de la doctrina de la fe, que era el Santo Oficio en ese momento se llamaba, iba por las comisiones bloqueando cuando había una herejía, no lo dejaba pasar a eso, o sea, firme, ¿no es cierto?
Y bueno, es aquí que en el Obispado de Santander miraban con mucho recelo esto de Garabandal, les impresionó mucho el mensaje, les parecía que no podía hacer mucho esto de la Virgen, que diga cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, ¿no? Les pareció realmente un mensaje muy duro, muy... Bueno, ustedes saben que en este tema de apariciones hay que andar con mucho cuidado, también existe apariciones falsas, y bueno, la Iglesia también obviamente se toma su tiempo, y bueno, a veces, bueno, la misma Iglesia que duda y que no aprueba es la que después santifica, ¿no? Si no, pregúntenle al Padre Pío, ¿no es cierto? Que en su don, en su carisma, en eso de digamos, donde está su gracia estuvo su cruz también, ¿no es cierto? Y bueno, lo de Garabandal así, lo de Garabandal es muy lindo porque es como yo lo llamo pesebre, para mí Garabandal es pesebre, o sea, es eso que está, que nace muy chiquitito, muy pequeño, que pocos lo conocen, que pasa como por un desierto, por una prueba, que bueno, y las cosas que son más profundas de Dios siempre nacen así, nacen como en la, ¿no? el anonimato y qué sé yo, y después van tomando su fuerza. Pues creo que llegó la hora de que Garabandal salga a flote, y si los españoles dan testimonio de Garabandal, como sé que están empezando a dar, esto es maravilloso. De hecho, la película se va a exportar a todo el mundo, ya hay 34 países que han pedido la película, así que eso es un... Bueno, decía que bueno, yo me pierdo como en una selva, No. Sí. Menos mal que hay una mujer acá que me indica. Pero claro, es verdad. Como había algún recelo, pero el cardenal Ottaviani ya creía en Garabandal, ya estaban enterados de lo que estaba pasando en Garabandal. Entonces mandaron a llamar a las niñas, mandaron a llamar a Conchita, que estuvo reunido con el cardenal Ottaviani, también estuvo reunido con Pablo VI. Pablo VI dijo las más maravillosas palabras sobre Garabandal. Dijo, es como la segunda vida de la Virgen acá en la tierra y no hay cómo agradecerlo. Y también dijo, así con el dedo, incluso hay una foto al padre Escalada que le dijo, ese mensaje hay que darlo con urgencia. Así que imagínense lo que estaba pasando en ese momento, como dice el video, ¿no es cierto? Como una crisis que podía venir de doctrina y culto. Entonces, la Virgen, que es madre de los profetas, o sea, si los profetas profetizan y vienen a tratar de enseñarnos cosas que nosotros estamos olvidando, pues la madre de los profetas con más razón todavía y con más claridad. Eso vino a Garabandal, pero mostrando su amor maternal, y mostrando y anunciando que el amor de Dios va a ser fuertemente mostrado a cada uno de nosotros. De hecho, esto del aviso, esto del milagro, es justamente, alguien llama a Conchita, y entonces, bueno, a ver, Conchita, dime algo del aviso y del milagro, algo algo distinto. Y ella lo resumió de esta forma. Dice, lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso. Lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso. El aviso de Garabandal es un aviso universal. Dios nos va a hacer un gran favor, nos va a mostrar, esto es universal, lo vamos a vivir todos, desde un bebé hasta el último, el más viejo de todos, del planeta. Dios nos va a hacer el favor de vivir como el juicio particular, pero en esta vida. O sea, nos va a mostrar nuestro pecado, nos va a mostrar, vamos a ver tal cual Dios nos ve, ¿no es cierto? Y esto es muy doloroso, pero esto nos lo va a mostrar dándonos su amor. O sea, hay un testimonio muy lindo que lo refleja muy bien, que es el de María Vallejo Nájera, no sé si ustedes lo conocen, que ella en Medjugorje vivió como el aviso, o sea, de repente una mujer que era escritora, pero muy superficial, que va ahí medio de casualidad, por así decirlo, un poco contra su voluntad, acompañando a otras personas. Es muy típico eso de estos lugares de apariciones, ¿no?
por ejemplo, ¿no? No, perdóname que te tengo que usar porque no queda. No. Perdón, yo también pasé por eso, así que no sé si... Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, la cuestión es que entonces, bueno, llegó a ese lugar y de repente como un escáner sintió el amor de Jesús, así como... Para ella fueron como 3 segundos, pero para ella fue una eternidad de tiempo. Así como que sintió de repente el amor de Jesús y se iluminó su conciencia. ¿Entiendes? O sea, ante el amor de Jesús se ilumina automáticamente tu conciencia y entonces ves tu desamor, tu pequeñez, tu pecado, esa va a ser la iluminación. Entonces ella decía que a medida que iba viendo que Dios le iba iluminando su pecado, la profundidad de su pecado, también Jesús se le acercaba cada vez más, iba a acompañarlo con su amor. Tan es así que creo que llega a ver ya sus pecados de adolescencia y ella le dijo, no Señor, basta, por favor, hasta acá, no más porque no puedo más. Dicen que los pecados que más nos van a doler el día del aviso va a ser aquellos que, lo que hemos, ¿cómo se dice? De omisión, exactamente. Los pecados de omisión, o sea, cuántos han pasado o cuántas situaciones o personas han pasado delante nuestro buscando nuestro auxilio o las personas que hemos afectado también. No hay que tener miedo a esto, no hay que tener miedo porque ya les digo, es Dios el que nos va a hacer un favor, nos va a mostrar la profundidad del pecado y eso es un gran favor. Y nos va a mostrar el amor a cada uno con nombre y apellido, o sea, no es que nos va a mostrar a todos, no, a cada uno. Es un encuentro personal con Jesús, es un encuentro personal con Jesús. Pero Dios en el aviso va a respetar el conocimiento ontológico de cada uno, o sea, eso lo va a respetar. No es como en el juicio particular que no, tú estás ante Jesús, ¿no es cierto? Sea la condición que seas, eres ateo, te mueres como te mueres, ¿entiendes? Pero no, ahí lo va a respetar. Pero luego viene el milagro, antes de 1 año anunciado, y el milagro va a mostrar de qué Dios se trata, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se cree que va a ser un milagro esencialmente eucarístico, donde eso tiene mucho que ver Garabandal. O sea, además de la maternidad de la Virgen, de una madre, como decían las niñas, qué madre tan buena que tenemos, como la mejor de las madres, ¿no? También... el milagro va a mostrar la importancia de la Eucaristía. Esto es muy importante para Garabandal. Garabandal es la reivindicación de Jesús vivo y presente en la Eucaristía, una cosa que le preocupaba terriblemente. Yo ya venía desde la Salet, de Lourdes, Fátima, ¿no? Con esa primera aparición del ángel, ¿no es cierto?, el ángel de la paz, mostrando la hostia y el cáliz a los niños, para los pastorcitos de Fátima. Les preocupaba mucho esto que dicen los mensajes, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, o en el primer mensaje, hay que visitar al Santísimo con frecuencia. Esto era muy importante, porque de lo que tenía mucho tristeza la madre es de algo que iba a venir, y es la gran apostasía, ¿no es cierto? O sea, que personas de fe dejen de tener fe y empiecen a apostatar. Y también una relajación en el clero, ¿no es cierto?, que obviamente atacando a un sacerdote es como que, ¿no es cierto?, cuántos fieles dejan de creer justamente atacando a un sacerdote. Entonces, de esto es lo que vino la Virgen a tratar de evitar. Era lo que más quería evitar. Y cuando en la iglesia, cuando un sacerdote y cuando nosotros dejamos de tener a la Eucaristía como lo más importante, como el centro de nuestras vidas, la iglesia o el sacerdote, el centro, que sea la Eucaristía,
ahí se van perdiendo todas las gracias. Y esto es algo que anunció y denunció la Virgen con mucha tristeza. Por eso el segundo mensaje, ella no quería darlo ella, le daba mucha tristeza y mandó al Arcángel San Miguel. Podemos estar años hablando de Garabandal, años. Vamos a hacer un pequeño coloquio y les voy a dar una página web para que tengan en cuenta, que es pueblodemaria.com y virgendegarabandal.com para que vean. Bueno, en Virgen de Garabandal hay muchos testigos oculares, tanto en audio o en video, que hablan y dan testimonio de Garabandal. Y escuchándolo a ellos, miren, yo la primera vez que llegué yo ya creía en Garabandal, pero la primera vez que llegué a Garabandal, me acuerdo que me fui para el lado de los pinos, luego seguí caminando más arriba y me encuentro con un pastor que bajaba hacia el lado de los pinos, venía así con sus ovejas y le pregunto si era de aquí del pueblo, me dijo que sí. Me pregunta de dónde vienes, porque me vio el acento, digo de Argentina, me pregunta de dónde quedaba eso, más o menos le hice una explicación, y después me dijo, hay que tener mucha fe para venir a Argentina para esto. Yo dije, bueno, no es cuestión de fe, era cuestión de, bueno, fe sí, pero digo, quiero decir, eran unas ganas de ir a conocer esto de Garabandal. Y me dio pie para que yo le pregunte si había vivido todo esto, y sí, y empezó a contarme, estuvo como una hora contándome cada cosa. Yo dije, bueno, esto, con esa sinceridad, con esa simpleza, era imposible que sea todo mentira, con cada detalle tan lindo que ni me los acuerdo en ese momento, y realmente era maravilloso. A partir de ahí ni se me ocurrió ni siquiera dudar de Garabandal. Y el testimonio me lo dio él, la persona más sencilla, la menos intelectual, sino su sinceridad. En esa página virgendegarabandal.com tienen los testimonios, hablan ellos especialmente. Y en Pueblo de María tienen una radio online que anda a las 24 horas, lleno más de 60 programas que andan rotando ahí, y se van agregando también más. Lo malo del programa es que me van a escuchar mi voz, pero que no es buena voz de locución. Pero sí, digamos, el contenido es muy interesante porque son contenidos que están en los libros, son testigos oculares que hablan y bueno, y todo esto. Así que bueno, a ver. Bueno, han querido ser religiosas dos de ellas, que es Conchita y Jacinta. Las dos han entrado para ser religiosas. Conchita recibe una locución de Jesús cuando estaba ahí y dice, ¿por qué has venido aquí si yo no te he llamado para esto? Yo quiero que vivas una vida en el mundo, y en el mundo, que te puedes santificar en el mundo y que vas a encontrar las mismas contrariedades en el mundo para santificarte. Jacinta no tuvo locución, pero también salió. Conchita, de hecho, luego se fue a Estados Unidos, alguien le invitó, digamos, una familia, le dio un trabajo de enfermera, estudió enfermería y pronto conoció a su marido y formó un hermoso matrimonio, igual que Jacinta, y entonces, digamos, fueron madre de familia, pero yo sé absolutamente que Conchita es una mujer muy espiritual, Jacinta también. Jacinta suele ir dos meses al año ahí, y también es una mujer muy espiritual. O sea, quiero decir que realmente eso, y no es que las echó Jesús del monasterio, sino que ellas reconocieron después que entraban más bien para buscar una paz espiritual. Claro, imagínense, es como el Monte Tabor, ¿no? Hagamos una carpa aquí, ellas querían ver a la Virgen y claro, dejaron de verla. Se quedaron secas, vivieron como un desierto, una sequedad muy grande, tuvieron como una pequeña crisis de fe también, y entonces eso les dolía mucho. Entonces, claro, ellas querían estar en un lugar que les dé paz, no era tanto la vocación en sí misma. Es así que Conchita le dice a Jesús, pero entonces no me quieres. Y no era eso. Una cosa muy interesante de Conchita. Conchita, yo no voy a decir quién le preguntó, lo que sea, eso no voy a decir quién. Le digo, Conchita, ¿no extrañas a ver a la Virgen? Y ella dice, ahora no. Antes sí, durante mucho tiempo, ahora ya no extraño nada ver a la Virgen, es como que poco creíble, ¿no? Y de repente dice algo que convenció, y es que ahora
Yo la tengo en mi corazón y ahí ya la tengo permanente y para siempre. En cambio antes la veíamos y la dejábamos de ver. ¿Entiende? Y dolía dejar de ver. Imagínense a nosotros, acuérdense un momento de mucha paz, algún contacto con Jesús, con la Virgen, o una situación, y si no, un gol en un partido de fútbol. ¡Gol! Imagínense, después termina el gol y se te va. No es la misma. No, me hizo acordar a un compañero del seminario que decía que para él el cielo era un gol eterno. ¡Gol! Entonces, y fue así. Entonces Conchita dice, ahora la tengo en el corazón, se ha espiritualizado. Es un ejemplo. La Madre Nieves, que la tuvo, cuando se terminaron las apariciones, la tuvo un año en el colegio y ella se dio cuenta, ella ya sabía quién era Conchita, no en el colegio, a propósito, para que ella pase desapercibida, porque ella, digamos, cuando terminaron las apariciones estaba a merced de la gente que iba, la buscaba, cada uno le daba una opinión de lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, incluso, entonces ella estaba como, y en una situación de que había dejado de ver a la Virgen, estaba con esa sequedad y qué sé yo, y bueno, la llevan a un colegio y la Madre Nieve, dándose cuenta de esa situación, le concede entre todas sus alumnas a ella estar 1 hora por día con ella. Ahí es donde hace dos diarios que no están todavía publicados, todavía no son públicos. Y es impresionante la espiritualidad de ella, impresionante, tan es así que ella por ahí tenía salidas transitorias ahí en el colegio, en un colegio pupilo, y hay vocaciones dentro de las amigas de ella, vocaciones, monjas o alguna misionera, no sé si en África o algo así, y dan testimonio de lo que significaba Conchita. Conchita fue besada. Hay objetos besados, vieron, por la Virgen, ¿no? Ella dijo, por medio del beso que yo le he dado, mi hijo hará prodigios, y Conchita fue besada por la Virgen, ¿eh? Hay muchas personas convertidas nomás por estar en contacto con ella, ¿no? Porque fue besada, es un objeto besado por la Virgen. Ahora al final, ahora cuando terminemos, si quieren, el que quieren, yo traigo una medalla que fue besada por la Virgen durante las apariciones, que fue regalada por María Josefa Villa, que es una mujer muy conocida de las videntes, muy conocida en Garabandal, desde la época ya de la aparición del ángel, que fue al Garabandal, entre ellos llevó objetos religiosos cuando besaba a la Virgen, y a mí me regaló uno, en realidad no me lo regaló a mí, sino me lo dio a mí, para que yo lo pueda compartir, porque ella lo tenía ahí en un cajón y no lo compartía, y al ver que yo hacía una misión, entonces dijo, bueno, que esto sea para el bien de los demás, y que se desprendió de eso besado por la Virgen para poder compartirlo. Así que al final, en todo caso, el que quiera, me pongo ahí y les doy a besar la medalla que besó la Virgen en Garabandal. A ver, porque se está haciendo un poco tarde, vamos a hacer 3 preguntas y a ver. Yo estoy convencido y creo en la Virgen de Garabandal. De hecho, el milagro de Garabandal es que sigamos hablando. Wow. Pero yo me gustaría preguntarle a Dios, que llega un poco tarde, y lo voy a hablar con la mitad. Me gustaría que me comente un poco más sobre la estancia de Conchita González en Pamplona. En el colegio con la Madre Nieves. La conocí indirectamente en el año 65. Y entonces yo le enseñaré luego unas fotos. Pero, ¿usted qué dice? Bueno, lo que pasa que... Bueno, lo importante de lo de Conchita es que, bueno, ella, creo que lo acabo de decir, o sea, lo importante es que ella quedó un poquito así herida, como en el sentido como en un gran desierto después de las apariciones, y entonces estuvo en Pamplona, estuvo en Burgos, en un colegio, entrando a un monasterio, digamos, y entonces Jesús le dijo claramente que lo que no era su voluntad es ese lugar, ¿no es cierto? Ella vivió una vida, en realidad lo más importante de esto es que ella vivió una vida ordinaria, común, fue madre de familia, hoy es abuela, y hay tantos testimonios tan bonitos de ella
que la Madre Nieve los cuenta, están en internet en esta página virgendegarabandal.com. Por ejemplo, la Madre Nieve, Conchita quedó muy amiga, confidente y amigo de la Madre Nieve. Y Conchita iba mucho a Fátima y ella cuenta que a las 5 de la mañana de repente se prende la luz del cuarto de Conchita y ella, claro, primer día, segundo día, tercer día, y ella, claro, no aguantó más de la curiosidad y un día se asomó y estaba rezando, o sea, se despertaba tempranito para rezar. Otra cosa que hacía es que se ofrecía en un lugar donde cuidaban sacerdotes ya ancianos y calladamente iba y a ese lugar 2 horas por día, 1 hora por día, no me acuerdo cuánto, a ayudarlos anónimamente. O sea, todo, ella, como esto que vieron del último mensaje. Digamos, lo esencial es eso, no hace falta por ahí dar mucho detalle. Y la cuestión de la fecha, porque Conchita sabe la fecha y se supone que va a dar el anuncio. Ah, sí, bueno, ella dice que con 8 días de anticipación va a dar el milagro, la fecha del milagro, pues nadie más que ella sabe eso. Luego hay mucha especulación respecto a la fecha, hay mucha ansiedad, es comprensible, hay personas que están dando fechas, el año, y no se cumplió ninguno. Sí, tiene 69 años y todavía. Mi abuela se murió a los 95, ¿no? Y el otro día alguien se murió a los 112. No sabemos, pero digamos, pero yo el mensaje que aprovecho para dar respecto a esto es que, miren, yo cuando fui en el 86 a Garabandal era una fija, lo creía medio pueblo y las personas que iban, que en el 88 venía el milagro. Ya era una fija. Yo también me lo creí. 88, 98, 2008, 2018. 30 años. Bueno, estuvieron dando fechas del 2017, del 2012, 2013. Y Conchita se ríe con las fechas. Se ríe. Dice, será una sorpresa. Así que no hay que especular. Aparte ella dice muy claramente, será cuando el mundo más lo necesite. El mundo lo necesita. Pero quizás todavía falta un poquito más. ¿Podría decir que sabemos que va a ser pronto? Sí, va a ser pronto. Yo no sé la fecha, pero va a ser pronto. Perdón, padre, ¿qué dice? Que si tiene 69 años, muy tarde. No, exactamente. Yo siempre digo, pero es muy argentino esto, no lo van a tomar a mal. Por 500 euros le puedo decir la fecha. Y el otro día le dije a uno, pero si quiere el año nomás, se lo rebajo a 100 euros. Es un chiste. Perdone, no lo tomen a mal, pero es muy argentino, perdón. No, hay una que murió que es Mariloli y me da pie para decirle algo muy interesante. Y es que Mariloli le tocaba los casos sacerdotales, ¿no? A veces revelar algo a los sacerdotes, corregirlos, porque venían los sacerdotes vestidos de paisanos. Entonces, por ejemplo, daban a besar a 30, 40, 50 personas, menos a 1 o a 2 o a 5. Y entonces, claro, de repente se acercaban después cuando salían en el éxtasis y le decían, bueno, a ver, ¿por qué no a mí? ¿Y por qué no a él? ¿Por qué no a él? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no a mí? Y, porque me dijo la Virgen que ustedes son sacerdotes y no están vestidos de sacerdotes, ¿entiendes? Y también algunas correcciones, también hacía la Virgen, algunas correcciones. Yo he entrevistado a sacerdotes, de los cuales más de uno me han dicho, Garabandal salvó mi vida sacerdotal. Y esto lo hacía con la gente también, interactuando a través de la vidente. Corregía, enseñaba. Garabandal es una gran catequesis en vivo. O sea, en momentos donde se pedía grandes cambios, la Virgen mostró profundidad en lo que ya había, ¿no es cierto? Ya mostró profundidad. Y de una manera muy sencilla lo mostró. Mostró el gran respeto a la Eucaristía, el amor a los sacerdotes, a pesar de ese mensaje cardenal. Bueno, es que no lo dio por tristeza, pero a pesar de ese mensaje, además de ese mensaje, ella mostró la predilección, corrigió a sacerdotes en Garabandal también, de una forma firme, pero con amor. Y estoy seguro que han corregido. De hecho, yo conozco vocaciones sacerdotales que han sido por testigos
oculares de Garabandal. Así que no sé qué más decir sobre esto. Hay que tener, hay mucha ansiedad por el aviso del milagro. Mira, yo tengo un amigo, este amigo ateo, por decir, es agnóstico, ¿no? Que una gran persona, buenísimo, pero no cree, no tuvo tampoco, digamos, una educación religiosa, así que tiene que ver mucho con eso. Y él un día me dice, che, esto que vos hablás, esto de Garabandal y qué sé yo, y ¿sabes qué? El mundo está tan mal que Dios tiene que intervenir. Digo, el aviso de Garabandal, y le expliqué el aviso de Garabandal. ¡Pah! Entonces ahí me acompañó a la charla. ¿Entiendes? O sea, todos intuimos, mire, benditos aquellos que creen que por un gran milagro de Jesús el mundo se salvará. ¿Les gusta eso o les parece muy, muy agresivo? Benditos aquellos que creen que por un gran milagro de Jesús el mundo se salvará. Es como que diga, benditos aquellos que creen que porque venga Jesús y muera en la cruz el mundo se salvará. O sea, solo Dios, obviamente con la ayuda, ¿no es cierto?, de los sacerdotes para abajo, pero digo, para eso viene un gran milagro, es un favorazo, me dan ganas de llorar, porque esto viene, y es un tesoro, es una esperanza, y no somos conscientes y tratamos de difundirlo, y no, se habla de castigo, porque a mí, bueno, pero castigo, bueno, sí, castigo, pero ¿quiénes pasarán el castigo? Va a enternecer al mundo, pero solo tendrá sed aquellos que no quieran beber del amor de Jesús. Aquellos que no quieran. Y el castigo viene. El castigo es no una patada, sino como un padre a un hijo. Lo mismo. Será fuerte, seguramente, depende de cada uno, ¿no? Todo estará previsto para cada uno, para Dios, ¿no? La glorificación. La última pregunta, y había un señor aquí. Perdón. Yo quería saber cómo fue el aporte que hizo el Papa Benedicto cuando era cardenal Ratzinger, cuando era prefecto, sobre el tema de las apariciones, y luego ya en la línea, como luego fue Papa, cómo era exactamente esa relación que le hicieron sobre los papas que había antes de que se produjeran las apariciones. Sí, respecto a Benedicto conoce muy bien Garabandal, hay testimonios, leyó un libro, La estrella de la montaña, hay una fotografía donde está arriba de su escritorio cuando era Ratzinger, ¿no?, de la doctrina de la fe. Luego él se encontró en el Escorial en una, no me acuerdo qué reunión de obispos, de cardenales, y él estaba ahí y habló Monseñor del Val, que era el obispo de Santander en ese momento, habla con él y le habla de Garabandal, él estaba absolutamente enterado y le dice a Ratzinger, pues haga lo que tiene que hacer, que formar una comisión, que viene a ser la segunda comisión y bueno, y manda todo el expediente a la doctrina de la fe, y me manda el expediente, Benedicto, que creía, pero él, un hombre extremadamente obediente a la Iglesia, que lo demostró, por supuesto, o sea, seguir los pasos que había que dar, ¿no es cierto? Entonces lo instruyó el obispo formó esa comisión y mandó los papeles, pero sin un veredicto, sin nada, simplemente mandó. Y Ratzinger, el cardenal Ratzinger, se los devuelve como diciendo, bueno, pero usted es el que tiene aquí que dar la primera, y lo dejó ahí. Eso. Entonces ahora, a través de la película, a través de la difusión, sensu fidei, fanáticos de Garabandal, oración por sobre todo, estamos pidiendo un poco esa comisión, ¿no es cierto? Esa tercera comisión para que, bueno, se pueda aprobar o por lo menos dar un permiso mayor del que hay ahora para Garabandal, ¿no es cierto? O difusión, permiso, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿El tema de los papas? El tema de los papas. Bueno, el tema de los papas, eso siempre sale, ¿no? Bueno, no, simplemente, bueno, lo que está confirmado es que la Virgen, que Conchita le dijo a Albert Weber, que es un escritor alemán,
que ya falleció, a su madre, y a Niceta, la madre de Conchita también. Habló de 4 papas, eso está en un libro mucho antes que muera Juan Pablo II, porque se hablaba de 3 papas, pero en realidad había dicho 4 papas y que uno no contaba. Entonces, claro, si uno no contaba, ¿qué significará eso? Entonces, vamos a decir 3 papas. Entonces, parecía que con Juan Pablo II era el último papa de la profecía de Garabandal, y sin embargo había dicho 4 y uno no contaba. ¿Por qué no contaba? Lo explicó, porque había uno que prácticamente no podía hacer la reforma que quería hacer, que era Juan Pablo II, que apenas estuvo 33 días. No sé. Juan Pablo I, perdón, que apenas estuvo uno, menos mal que no soy papa, ¿no? que apenas estuvo el tiempo. Ahora, el gran interrogante ahí es qué significa eso de la profecía, porque lo que es seguro es que después de tantos papas y después el fin de los tiempos, o fin de tiempos, o sea que con Benedicto XVI, tanto sea a partir de él o a la muerte de él, una u otra se puede interpretar, porque él sigue siendo papa emérito, pero es papa. ¿Entiendes? Quizás se puede decir los acontecimientos más profundos, ¿no es cierto? Eso es. ¿Se podría indicar que estábamos hablando de los obispos, o estaba hablando de los obispos y de las comisiones, las 2 comisiones, y podría decir la frase del Padre Pío, ya para rematar? Bueno, el Padre Pío, muy interesante, eso está al principio de la película, que dice, creerán cuando sea demasiado tarde, pero eso, no, eso es porque, a ver, como decir, a ver, Conchita siempre dice que en la adolescencia se pierden vivir en estado de gracia, después lo recuperan después, algunos después de años, ¿no? Y claro, se pierden años de gracia, ¿no? En lugar de estar en la adolescencia, ¿no? Ya sabemos, digamos, un momento de mucha tentación y por supuesto, donde a veces todo eso se mantiene durante muchos años hasta que, bueno, una crisis o algo vuelve un poco a Dios, ¿no? O se conoce después a Dios. Entonces, eso de, algunos dicen crean cuando sea demasiado tarde, como diciendo, chao, cuando ya fuiste ahí van a creer. No, sino que como diciendo, bueno, es como lo de Garabandal, es como si viniese en este momento el aviso y el milagro, entonces ahí cabría la frase, creerán cuando ya vino todo, y podrían haberlo creído antes, porque es una gran gracia, esto lo dice Conchita. Si tú sabes del aviso, Conchita, ¿cuándo es el aviso? Falta mucho, falta poco. Tú sabes que viene un aviso, bueno, déjate avisar por el aviso. El aviso viene, justamente la que murió, que es Mariloli, sabía la fecha del aviso. Ella se la llevó al cielo, la fecha no se lo dijo ni a Conchita ni a nadie. Pero justamente, ahora entendemos, ella sabía la fecha del aviso porque se preparaba para el aviso. ¿Entienden? Nosotros sabemos que viene un aviso, tenemos que prepararnos para el aviso. ¿Cuál es la forma de prepararnos para el aviso? No sabiendo la fecha, ni eso, no paguen los 100 euros, sino vivir los mensajes. Es la mejor forma de... Es como si es lo mismo, a ver, vas a pasar por el juicio particular, te vas a morir, vas a pasar por el juicio particular. ¿Cuál es la mejor forma de pasar ese juicio particular? Vivirlo en estado de gracia, estar en estado de gracia, morirte en estado de gracia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, eso. A mayor profundidad de fe y de vida de gracia, el aviso será más suave el aviso. El aviso es doloroso, ya les digo. Vean el testimonio de María Vallejo Lájera y lo van a entender, pero el aviso es mucho más profundo que eso. Pero justamente porque va a sanar más también. Va a sanar. Una pregunta corta. Sí, pero hiciste mención del Medjugorje. Estas apariciones son creo que de la década de los 80, si no me equivoco, ¿no? ¿Se ve alguna cohesión, algún tipo de articulación entre los mensajes de las 2 apariciones? Porque en Medjugorje creo que, no sé, pero se habla del aviso, por ejemplo, la aparición de Medjugorje. Mire, es interesante la pregunta. La gran diferencia entre Medjugorje y Garabandal, primero que es la misma Virgen, por lo tanto no hay diferencias esenciales, ¿no es cierto? Segundo que cada aparición tiene, si bien por ejemplo Garabandal es como una continuación de Fátima, lo dijo un obispo de Leiría Fátima, Garabandal es el mensaje de Fátima actualizado para nuestro tiempo.
Incluso algunos que han leído El tercer secreto de Fátima antes de que se diera a conocer, o algunos dicen que hay una parte que todavía no se terminó de dar, bueno, no importa en ese tema. Garabandal es el tercer secreto explícito y está contenido en los dos mensajes de Garabandal. La gran diferencia en cuanto a los mensajes, en cuanto al carácter profético entre Medjugorje y Garabandal, es que en Garabandal la profecía es explícita, absolutamente explícita, o sea, no sabemos la fecha, pero es explícita. En cambio, en Medjugorje está contenido en secretos, en 10 secretos. Por lo tanto, esa es la diferencia y no es poca. O sea, en una es explícita, en la otra no. Ahora, no invalida ni uno ni otro, por algo son, ¿no? Hay también las apariciones de Akita en Japón, que van a la misma línea precisamente, y que hablan precisamente de la apostasía de los cardenales, de las peleas de cardenales, de obispos, de clero. Qué bueno que lo dice el sacerdote. En el cual me incluyo, porque todos. Pero yo más. Mire, padre, dijo algo muy importante. Akita es como la continuación de Garabandal, ¿no? Y ahí dio una profecía esencial como la que usted dice, que nadie puede negar que la estamos viviendo justamente ahora. Además de la apostasía, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes y laicos contra laicos también, Y esto era lo que quería atajar la Virgen en Garabandal, en Fátima, ¿entiendes? O sea, ya venía desde la Salet, ya quería atajar todo eso. Y esto da para que nos quedemos, si quieren, hasta las 6 de la mañana y da para mucho más. Siempre digo que estas conferencias o todo esto, la película, todo, incluso cuando uno va por primera vez a Garabandal, es una pequeña gran semilla. Y los invito, ya les digo, a pueblodemaria.com o virgendegarabandal.com y gratuitamente, no estoy vendiendo nada, pueden ver todo, pueden disfrutar y pueden profundizar todo lo de Garabandal. Lo más importante es estar en estado de gracia. Hay algo que la Virgen lo pide especialmente y esto voy a insistir más que nada, más que dar a conocer el mensaje de Garabandal, más que cualquier otra cosa, incluso mostrar el amor de la Virgen, lo más importante es tratar de no dejar solo a Jesús, que está muy solito en el sagrario, lloraba la Virgen cuando lo decía, llora en todos lados por esto. Jesús es como el divino prisionero, ¿no? ¿No? Es como si Jesús estuviese en la cárcel. Si nos enteramos que Jesús está en la cárcel, iríamos a visitarlo, ¿no? Haríamos cola y yo creo que 1 año haciendo cola para ir a visitarlo. Pues lo tenemos a Jesús en cada sagrario y está solito, está como, es un divino prisionero, ¿entiende? Digo, por amor, pero está ahí. Tenemos que ir a visitarlo con frecuencia y si no, con más frecuencia. Si ya lo visitas, con más frecuencia. Esto es esencial. Nada importa, ni siquiera Garabandal, ni Akita, ni Fátima, ni nada importa tanto como ir a visitar a Jesús más seguido al sagrario. Eso es importante. Bueno. Bueno, una de las cosas que hoy comiendo, y ya como último comentario, comiendo bien, que hemos estado comiendo, que a mí me ha sorprendido mucho es que, bueno, en Pamplona y en Navarra, que es tierra de San José María, nos ha contado un poco la experiencia de San José María en Garabandal. Entonces me gustaría que ya para colofón terminase, que a mí me ha sorprendido bastante. Bueno, les voy a contar y gratis. Yo tenía una estampita de la Virgen de Garabandal, no sé dónde la puse. Ah, bueno, no sé, debe estar por aquí. Bueno, no sé, qué raro. Sí, bueno, les voy a contar algo muy, muy interesante. Mi madre, que no creía absolutamente, creía que yo estaba loco, obsesivo. Yo tenía una novia, no sé, creo que conté aquí, ¿no? O en el almuerzo, me acuerdo que había una novia que yo escuchaba la palabra Garabandal y era como el fin del mundo. O sea, este está loco, o sea, ¿nos vamos a casar? Le digo, bueno, no, para mí era más importante Garabandal que casar.
Y de hecho, estando de novio vine 4 veces. Pero claro, como yo no le daba el sí para casarme, pero claro, después con el tiempo me di cuenta, a ver, sí, que me voy a casar con alguien que no quiere saber nada con Garabandal, o sea, iba a ser mi esposa, no. Bueno, yo no lo vivía tan consciente de eso, pero bueno, tenía que ser así. Es madre de familia y todo bien. Y de hecho, no es que somos amigos, pero nos encontramos y todo bien, pero digo, todavía piensa que estoy loco. Se la encuentra con mamá hace 7, 8 años, por decir, se la encuentra en un banco, haciendo un pago, retirando un depósito, lo que sea. Ahí las dos sentadas, pues mamá la quería muchísimo. O sea, yo quería que yo me casé con ella. Era su joyita. Nosotros somos 4 varones, no tienen mujer, fue la primera mujer que apareció en la casa. Entonces, imagínense, era la joyita. Y yo arruiné esa joyita, no me casé con la joyita. Entonces se la encuentra en el banco después de muchos años y dice, sí, Santiago me dejó por Garabandal, le dice. ¿Entiende? No, es una cosa increíble. ¿Pero para qué decía todo esto? ¿Y por qué? Entonces mamá no quería saber nada conmigo, nada con todo lo de Garabandal. Sonaba el teléfono en mi casa porque había uno de Garabandal que me llamaba todos los meses y bueno, como diciendo, a le lava la cabeza a mi pobre hijo, ¿no es cierto? Y todo. Pero aquí que un día se arma una conferencia en Buenos Aires, hace año 2009, por ahí, y entonces resulta que 2 o 3 amigas la invitan a mamá porque alguien va a dar una conferencia de Garabandal en un lugar muy paquetón de una señora conocida de Buenos Aires y que resulta que se entera que es el hijo. Entonces dice, ¿cómo no voy a ir? Voy a aprovechar la ocasión. Yo soy la mamá, todo el mundo se paraba en la puerta y decía, yo soy la mamá de Santiago. No creía en mí, en Garabandal y todo, pero yo soy la mamá. Cuando vio que 200 personas, de las cuales conocía muchísimas, y estaban atentos al hijo con lo de Garabandal, cuando terminó, vamos a tomar un café, quiero conocer a Garabandal. La llevé a Garabandal, no quería que vamos a esto, que París, que esto, que el otro, qué sé yo. A Garabandal para lo último, ¿no? Pero no, yo la engañé a mi mamá, fuimos a Santiago de Compostela y después de ahí nos íbamos a Santillana del Mar, después íbamos a Francia, pero como yo ya la tenía estudiadito, ¿no? Como pasamos por ahí nomás de Garabandal, digo, mamá, vamos a Garabandal y después seguimos viaje. Bueno. Bien, primer día, Garabandal, segundo día, no la podía sacar de Garabandal. A partir de ahí, todos los años conmigo en Garabandal. Sí, no te preocupes. Resulta que por una situación yo hablé con Maricruz, una de las videntes de Garabandal, y Maricruz, la fui a visitar y un día le dije, mira, mamá te quiere conocer.